Amigas y amigos de 4TV, para Voces del Territorio es un extraordinario placer tener hoy un invitado que representa toda una expresión jurídica de lucha social, el doctor Guadalupe Espinosa Saucedo, que es magistrado del Tribunal Superior Agrario. Ha sido representante jurídico de la lucha de diversos núcleos y pueblos en el país y la más importante, el triunfo por haber rescatado las tierras de ejidos y comunidades que se veían afectados por la construcción de la presa El Zapotillo y que se estableció con un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador en reconocimiento de esta lucha jurídica y social, respetar esos territorios que no eran un elemento fundamental para la construcción de dicha presa. En 2023, el doctor Guadalupe Saucedo Espinosa fue designado por el Senado de la República magistrado al Pleno del Tribunal Superior Agrario. Y los tribunales agrarios constituyen un elemento de extraordinaria importancia para la vida social y jurídica de la mitad del territorio nacional constituida por los núcleos agrarios. Fue establecida esta instancia jurisdiccional en la reforma al artículo 27 en 1992 y que para muchos constituyó una compensación al campesinado del país al crear un tribunal especializado, dando realidad a la propuesta y demanda del general de hombres libres Emiliano Zapata de crear tribunales especializados en la materia. Y ello se entiende por qué se establece esta institución en la misma condición en que se termina el reparto agrario, en la cual se abren las compuertas para el deslizamiento suave a la privatización de las tierras, principalmente de ejidos, pero no menos importante de comunidades, y abrir las condiciones también de asociación entre capital y campo a través de la creación de diversas figuras jurídicas. Pero esta institución nueva surgida en el 92 surge con dos orientaciones y jurisdicciones muy importantes. Uno, lo que se ha denominado la competencia transitoria, que era el actuar como autoridad sustituta del presidente de la República para poner fin al rezago agrario, dando resoluciones jurisdiccionales en materia de creación de ejidos, dotación de tierras y aguas, ampliación de ejidos y creación de nuevos centros ejidales de población. Y por otra parte a los tribunales unitarios, que es el otro elemento que forma parte de la jurisdicción agraria, la creación y reconocimiento de comunidades y los asuntos individuales que tramitaba el cuerpo consultivo agrario o las representaciones y delegaciones de la Secretaría de Reforma Agraria en el territorio nacional. De la competencia transitoria nos vamos a referir más adelante, pero la competencia efectiva, que es lo que se denomina la competencia ordinaria, constituye un instrumento fundamental para dar viabilidad a la justicia en el campo. Y por ello hemos invitado a un conocedor de la materia con quien he tenido oportunidades de compartir diversos escenarios de actuación jurídica y social para que pueda darnos a conocer de manera más precisa y profunda qué son los tribunales agrarios. En primer lugar, cuáles son los elementos de esta competencia ordinaria o jurisdicción ordinaria. ¿Qué hacen, en otras palabras, los tribunales agrarios? Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación. Sí, efectivamente, pues sí, tenemos más de 10 años de conocernos. Hemos coincidido en algunas partes, por ejemplo, en el sureste, algunas veces allá en Mérida. En Mérida y en Campeche. Campeche. Sí. Bueno, sí, efectivamente, los tribunales como la Procuraduría Agraria nacen en el 92 con la reforma al artículo 27 y tienen una justicia administrativa o transitoria, que le llamamos, ¿no? Y la normal, la ordinaria o jurisdiccional, como le llamas. En la justicia administrativa transitoria, pues sí, es una autoridad sustituta del presidente de la República. Recordemos que antes del 92, la máxima autoridad era el presidente de la República. La máxima autoridad agraria, decían las leyes de la materia. Incluso a los presidentes de los comisariados ejidales o comunales se les consideraba como un representante del Ejecutivo, del presidente en los núcleos agrarios, ¿no? Ejidos y comunidades.
Y sí, la reforma al artículo 27 en el 92 dice que la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, iba a poner en estado de resolución de los expedientes y turnarlos a los tribunales para que dictara esa resolución presidencial que hacía el presidente. Ahora es la resolución de los tribunales. Y bueno, sí, quedan pocos expedientes en ese rezago agrario, ¿no?, o administrativo. Hablábamos de una cifra ahorita, Luis, más o menos alrededor de 50, sí. Pero hay unos que se están litigando, van y Vamos vienen. a comentarlo al final, si Ok. te parece, porque tiene otras implicaciones para el camino que deberán Ok. seguir los tribunales Sí. agrarios. Y de la justicia normal, pues es la que más llevamos, el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues muchas restituciones, nulidades de autoridades administrativas, conflicto de límites y sucesiones también, ¿no? Que la parte de las sucesiones es el fuerte de los tribunales, digamos, porque es como una tercera parte. Del total de asuntos del que total de conocen asuntos. todos los tribunales Así es, en unitarios. todo, ahorita son 51 tribunales unitarios agrarios en el país, más el superior, que somos segunda instancia y también judicatura agraria, ¿no? Pero sí, un 31, 33% son sucesorios. Para la mejor comprensión, perdón, de nuestros televidentes, el Tribunal Agrario está constituido en dos niveles. El Tribunal Superior Agrario, constituido por un pleno que integran 5 magistrados y un supernumerario, que tiene la facultad de ser el órgano directivo y de administración y para conocer en segunda instancia de todos los asuntos que tienen un carácter colectivo, en donde hay un interés del ejido, de la comunidad, en cualquiera de los asuntos que se conocen, de límites, de aportación de tierras, de derecho de posesión de tierras de uso común, contratos, y los tribunales unitarios agrarios que conocen, como él dice, de asuntos individuales y colectivos, de los cuales solamente aquellos colectivos conoce como segunda instancia el Tribunal Superior y todos los demás para recurrir las sentencias, para combatir las sentencias que emitan los tribunales unitarios, existe el juicio de amparo. Así es. El Poder Judicial Federal es revisor en esa parte, ¿no? Y esto le da una profunda vinculación a los tribunales con el Poder Judicial, del que no forma parte, justamente porque su competencia transitoria al establecer que era autoridad sustituta del presidente de la República, no podían existir dos poderes en una sola persona o un solo órgano. Por eso tienen la particularidad hasta el día de hoy los tribunales agrarios de ser tribunales autónomos, una jurisdicción especial, órganos administrativos, pero es un tribunal de pleno derecho, no es un tribunal administrativo. El tribunal administrativo conoce del reclamo de un particular frente a una entidad estatal. Acá se trata de dirimir controversias entre personas, entre ejidos y comunidades, a su interior, hacia el exterior, con sus colindantes. Sí. Y esta es una condición muy específica que requiere de un conocimiento técnico particular, pero que también el desarrollo de la justicia agraria en México tuvo a partir de 92 características particulares que también lo singularizaban dentro del contexto general de los tribunales del país. Dentro de ello, pues está fundado en los principios que rigen la justicia agraria. Así es, la inmediatez, la concentración, la publicidad, dictar las sentencias a verdad sabida. Y eso a veces se presta mucha confusión porque el común cree que es lo que se sabe, ¿no? A verdad sabida quiere decir que conste en las actuaciones, en el expediente, que haya pruebas, ¿no? No es verdad sabida, sino pues que haya los elementos para dictar una resolución fundada y motivada. Así que hay una libre valoración de pruebas. Las pruebas. No hay pruebas que estén tasadas o algunas se privilegien sobre otras, sino que tiene que hacerse una armonización y un razonamiento. Pero hablaste de 3 elementos, de 3 principios muy importantes. La concentración. Así es. La concentración, por ejemplo, hay varios principios, son como alrededor de 10, pero la concentración también no es que esté concentrado el magistrado, que lo debe estar, sino concentración se refiere al espacio de las audiencias, que la idea del legislador original era que en una sola sentencia una sola audiencia fuera suficiente para dictar la sentencia.
Pero ha habido casos, en caso de las periciales, que requieren más valoración, inspección judicial, una audiencia o dos, pero se ha dado el caso de que se han prolongado las audiencias, ¿no? Y eso hace que alarga la lentitud del juicio. Pero la concentración es el menos tiempo para tener los elementos y dictar la sentencia. Eso es. Pero hay dos elementos que han distinguido a la justicia agraria desde el inicio de su creación, que son la oralidad y la itinerancia. La itinerancia es muy importante. La itinerancia es que los tribunales salgan al territorio, o sea, que no se queden en la oficina, en el edificio, sino ir a los núcleos agrarios, a las presidencias municipales, al campo mexicano donde están los sujetos agrarios, sobre todo los sujetos sociales, ¿no? Eso se trata de la itinerancia, y al menos los tribunales unitarios, que los preside un magistrado o magistrada, sí salen algunas veces, bueno, son como 4 al año a territorio, una por trimestre, ¿no? Acabamos de hacer una itinerancia para los sujetos agrarios, sobre todo de mujeres, de expedirles ahí mismo. Cuando van los tribunales, va el magistrado, va el equipo secretarial, secretarios de estudio y cuenta, secretario de acuerdos, y ahí mismo, en algunos casos, yo fui ahora a Macusac, Morelos, recientemente, y ahí mismo se dicta la sentencia en algunos casos, ¿no? Eso me tocó. La oralidad también, decías el otro principio, bueno, que se trata de que sea no tan escrito. Ya ven que yo me acuerdo de los tribunales cuando se crearon en el 92, era estudiante de Derecho. La forma de la sala, ¿no? Se parece a una corte de Estados Unidos. Ahora, en materia penal, ¿no? El principio acusatorio, la oralidad, pero en los tribunales ya se venía practicando, ¿no? Por eso la primera instancia jurisdiccional, el primer tribunal que trabaja sobre la oralidad es el agrario. Son los tribunales agrarios, sí, claro. Y eso generó el modelo que luego se ha ido llevando primero en el proceso penal acusatorio. Ajá. Y muy próximo entrará en vigor en las modificaciones del Código de Procedimientos Civiles, sí, y Familiares de carácter federal. Sí, que está en etapa transitoria, ¿no? Da una condición de participación y presencia muy directa a quienes son quien demanda y a quien es demandado, que tienen la posibilidad de manera directa expresar oralmente sus medios, lo que quieren y cómo se defienden frente a quien les demanda algo. Y el magistrado tiene que mediar en ello y poder ir creando sus elementos de convicción y de razonamiento que va a integrar con todos los elementos de prueba para dictar sentencia. Así es. Desgraciadamente, la pérdida de la oportunidad de la concentración y, por otra parte, de la expeditez de la justicia por la cantidad de asuntos en donde no se previó el equipamiento humano para que los tribunales pudieran mantener su agilidad o crear un número mayor de tribunales, ha venido siendo un problema que va demorando la impartición de la justicia agraria, aunque sus principios de concentración y de oralidad y de inmediatez se mantengan. La inmediatez quiere decir que el magistrado tiene la obligación de estar presente en las audiencias, dirigir su desarrollo y conocer directamente a quienes litigan. A las partes, incluso hacer preguntas y decretar pruebas para mejor proveer. O sea, mucha gente confunde lo de tierra, lo agrario, con la vía civil, es totalmente diferente. Además, el derecho agrario es un derecho social, producto de la Revolución Mexicana, pero podemos ir más atrás, escarbar, como las comunidades, ¿no? Que contaban con documentos, con títulos, con celas primordiales que les dio la corona española a los 300 años. Entonces, no es lo mismo lo civil que lo agrario, porque además lo agrario tiene mucho, es el derecho más mexicano, digo yo, ¿no? Tiene todo el antecedente de la cultura, sobre todo mesoamericana, ¿no? Lo de los calpullis, el altepet, de los barrios, cómo se administraba, lo que le llaman el derecho romano, que es totalmente diferente, el pater family, ¿no? Cabezas de familia. Por eso la transmisión aquí en México tiene que ser a la familia. Incluso lo aplicó mucho el derecho agrario anterior al 92. Si no explotabas la parcela por 2 años, te la quitaban. Las famosas investigaciones generales de usufructo parcelario, ¿no? Entonces, el derecho agrario, pues sí, es un derecho muy mexicano, atiende a la historia propia. Esta parte que desarrolló el zapatismo, o el Zapata, que fue un calpuleque, ¿no?
que hablaban náhuatl, ¿no? náhuatl. Y tienen mucha mezcla indígena, ¿no? Porque la propuesta de los del norte, del ejército villista, que fueron convencionistas, era más la colonia agrícola militar, que también hay. También hay. Aquí hay en Morelos, acabamos de visitar una colonia que se llama General Diego Ruiz. Por Ahí el lado de estuvimos Yautepec. también nosotros Así ahí es. en Yautepec. Hay por un lado del río, ¿no? Sí. Y hasta donde yo sé, alrededor, hay en el país 1,200 colonias. Y es un régimen, porque sí también se dotaba a ellos también se les dota de tierra, aguas y bosques, como al ejido, que es una acción de dotación. Y a la comunidad es una restitución. Reconocimiento o restitución. ¿Sí? Sobre todo a las indígenas, ¿no? Porque eran a los pueblos a los que se les dio títulos, mercedes. Por ejemplo, aquí me acuerdo, he leído por ahí, una república de las repúblicas indígenas en Xochimilco, Milpalta, que está en transición también. Mira, esa es una de las transitorias. En Morelos hay bastante, pero por ejemplo, Chamilpa, que está a la entrada de Cuernavaca, es una colonia, perdón, es una comunidad. San Lorenzo Chamilpa, que se los reconoció la reina consorte, nieta de Isabel la Católica, de los primeros que unificaron el reino español, allá, ¿no? Ocotepec, Aguatepec, Tepoztlán, incluso, que Tepoztlán en la misma resolución es comunidad de ejido. Yo no he visto otra, pero ahí es. Hay en la misma resolución, ¿sí hay varios? Sí. Y en el Valle de Cuautla, por ejemplo, hay ejidos que se les dotó de agua, todo el Valle de Cuautla, muchos. Los famosos apantles que le llaman, ¿no? O acequias para acá, para el norte, esa es una figura más romana. Y en el norte del país se les dotó de tierras provenientes de las presas en tierras áridas para poder convertirlas en tierras fértiles a través de la irrigación. Así es todo lo que fue la colonización, los yaquis, el Valle del Yaqui, el Mayo, Culiacán, el Fuerte, la Laguna. Pero, por ejemplo, la comunidad agraria e indígena, la tribu yaqui, es una comunidad agraria. No es comunidad agraria. Sí es. ¿No? ¿Por qué? Qué bueno que sacaste el tema. A ver. En los decretos de Lázaro Cárdenas, sobre todo en el de 1940, dice que el reconocimiento de tierras a la nación maya, a la nación yaqui, no corresponde a ningún elemento de la jurisdicción y la legislación agraria, que es un reconocimiento que la nación mexicana hace a la nación yaqui. Y esto, cuando estuvimos para la elaboración del Plan de Justicia Yaqui y de restitución de tierras, yo le señalaba, tuve el privilegio de ser procurador agrario con Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente él retomaba que no tenía una condición agraria originaria y que por eso no transitaba a través de la justicia agraria y de los tribunales para restituirle las tierras a los yaquis, sino a través de acciones administrativas del Ejecutivo de la Nación. Por eso tengo muy presente que no es una comunidad agraria y por eso es que no fue a través de los tribunales como se llevaba a cabo la restitución de tierras de 2019 en adelante a la nación yaqui. Perdón por... Sí, no, es que tú me decías ahí, Luis, sí lo hemos platicado otra vez, que tú me decías que fue un acto de Estado lo que hizo Cárdenas, ¿no? En los 30s. Sí, es que es una... controversia. Pero es una comunidad atípica, digamos, ¿no? Porque tiene razón en esa parte, ¿cuándo ha sesionado, cuándo ha tenido una asamblea o el padrón de los yaquis? Nunca, no hay. Y además son varios pueblos. Son 8 que pueblos cada uno más. tiene su autonomía. Así es, entonces desde ese punto de vista tiene razón, porque no hay un censo, no hay un padrón de comunero de los yaquis. Es como decía Armando Bartra, ¿no? Es un chipote boludo, una piedra boluda, algo así, ¿no? Algo raro, atípica, pues, digamos. Pero puede ser un elemento que abra otra visión en relación al reconocimiento a las tierras de pueblos y comunidades, sí, entendiendo la diversidad y el carácter multinacional que tiene nuestro país en función de las reformas constitucionales. Sí, claro. Por ejemplo, esta parte que está poco desarrollada en la legislación mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum sacó 2 o 3 comunidades en Chihuahua donde habla de restitución ancestral, ¿no? Algo así. Y también sacó, vi en la Huichola, 1 o 2, pero han habido como 5 núcleos en Guadalupe y Calvo, en Valleza, Chihuahua, donde lo social se refiere más a tierras y recursos o bienes naturales. Pero en este caso, no es mucha superficie la que se entregó, pero el antecedente, el precedente jurídico, digamos, es muy novedoso, ¿eh? Y tiene un elemento de asiento en una resolución de la Corte Interamericana. Así es, sí. En relación a pueblos originarios, en que no tenían una cédula o título primordial que deveniera de la colonia, sin embargo, tenían una posesión ancestral ancestral, así que es.
acreditaban y se logró, como en otras partes de América Latina, yo tengo muy presente en el caso de los higuitas en el norte de Argentina, de pueblos aymarás en Perú y en Bolivia, en que siendo trashumantes no tenían una localización geográfica precisa, sino la ocupación transhumante en un vasto territorio, y que a través de las pruebas antropológicas correspondientes se lograron las evidencias de la ocupación que habían tenido. La posesión. Esa resolución que emitió la Corte Interamericana demandando la nulidad de una dotación de ejido porque se transgredían los derechos originarios de los pueblos ancestrales, es lo que da opción a que pueda verse esta nueva figura que estará indudablemente incorporada dentro de la nueva ley de los pueblos indígenas que está en este momento en discusión. Pero esto es un tema muy relevante, colindante con los ámbitos de la justicia agraria. Pero la justicia agraria, regresando al hilo conductor de nuestro programa, pues tiene la resolución de asuntos individuales y colectivos para garantizar la ocupación, la tenencia, la propiedad y la explotación de la tierra. Y uno de los puntos más relevantes que tiene en la vida actual del país, al que tú te referías de la sucesión, en donde la herencia de los derechos agrarios y de la parcela o derechos de uso común que pueda haber tenido un ejidatario comunero, pues requieren de que jurídicamente se reconozca a quién le corresponden después de su muerte. Y 1/3 de los juicios que se llevan en los tribunales unitarios agrarios son en la materia sucesoria. Son sucesorios bueno, cada vez hay criterios ahí en los mismos tribunales, no nos ponemos de acuerdo, pero hay unos unitarios que lo clasifican con conflicto o sin conflicto, ¿no? O con lista o sin lista, ¿no? Pero sí los datos que yo tengo es el 31 o 33% de los asuntos de nuestro universo, de más de 50,000 asuntos que llevamos al año. Porque la propiedad social en este país es alrededor del 51%. Del territorio nacional. Son más de 32,000 núcleos, así es, en todo el país. 32,900. Sí, por ahí casi 33,000. Ningún país en el mundo tiene este tipo de propiedad en México, porque aquí hubo una revolución, es producto de una revolución. Claro. Ni Bolivia, ni Colombia, que ya tienen los resguardos, pero no llega ni al 1%. No, bueno, y han tenido procesos de reforma agraria que se aplicaron desde los tiempos de la Alianza para el Progreso como una medida preventiva frente a las demandas sociales, en donde un elemento fundamental de los pueblos originarios y de los campesinos es la tierra. En Colombia se establecieron medidas jurisdiccionales y legislativas a efecto de reconocer el derecho de los pueblos originarios y de los afrodescendientes, pero quedaron fuera los campesinos dependientes que crearon su propio movimiento para poder tener un reconocimiento como titulares de tierras en un conflicto que ha venido por más de 50 años asolando a nuestro país hermano y que no ha tenido una resolución. El modelo mexicano ha intentado ser llevado en otras latitudes. La revolución del 52 en Bolivia trató de trasladar algunos instrumentos de justicia social. Sí. Y bueno, tampoco Guatemala, que tuvo un proceso revolucionario, Cuba, no tienen lo que tiene México, porque aquí se repartió tierra, se entregó en propiedad. O sea, el ejido, la comunidad son propietarios. Es una persona moral, digamos, ¿no? Es una copropiedad. Es una copropiedad. Y por eso se le da el sentido de que es una propiedad social, porque está sustentada en un acceso colectivo que es regido por una asamblea. Sí, regido por un ente colectivo, social, y esa característica tiene mucho de la visión de la naturaleza de los pueblos mesoamericanos, contraria a la visión occidental o romana, porque también nosotros, nuestro derecho, pues traemos la tradición romana. De hecho, todo el derecho civil llevamos derecho romano, ¿no? Sí. Porque Roma dominó a España, para lo que es España. Entonces, esas instituciones, pues sí vinieron para acá. Pero el derecho agrario, pues tiene ese componente propio de la cultura mesoamericana, donde la persona o el sujeto, que hablamos individual o colectivo, pero sobre todo en los pueblos indígenas es el sujeto colectivo, es la comunidad. El individuo no se considera
desarrollado o pleno si no pertenece a su matriz cultural, que es donde se le da la reproducción de la identidad, todo, ¿no? Su cosmovisión. Y el indígena, la naturaleza o una superficie, algo que pueda hacerse propia, él no lo considera como que es su dueño, contrario al occidental, sino él se considera miembro de esa naturaleza. Claro. Y solo se ejerce a través de la colectividad, que es la que tiene el dominio Así es. sobre el territorio. Y por eso incluso en los procesos de la Revolución Mexicana para llevar a cabo la reforma agraria, la dotación de tierras, aguas, montes y pastos, la ampliación de ejido, la creación de nuevo centro ejidal de población, era un sujeto colectivo que eran los solicitantes de tierra que funcionaban a través de un instrumento democrático que era la asamblea. Claro. Sí, para la contraparte, no negociarlo de manera individual, sino como en colectivo, como los sindicatos en la parte laboral. Por eso el derecho laboral se considera también social, ¿no? Y por eso México es el pionero en los derechos sociales reconocidos constitucionalmente en la Constitución de 1917 al establecer el artículo 27 y el artículo 123. Pero hablando de esta colectividad, no niega la individualidad en el uso, aprovechamiento. Y en ello juega una condición muy importante esto de la sucesión. Entonces, es ello lo que garantiza la continuidad del sujeto colectivo con la renovación de los sujetos individuales. Sí, claro, porque ahí hay la lista de sucesores, ¿no? Que el primero a heredar es la esposa o cónyuge, ¿no? O concubina. Después los hijos o hijas, ascendientes. Y por último, la persona que dependa económicamente de él. O sea, que utilice esa parcela o esos bienes ejidales o comunales para vivir. Entonces eso le da un apego, una relación a ese bien. Y la importancia que tiene es que si el autor de la sucesión dispone de sus bienes para después de su muerte, hace una lista sin formalidades que es suficiente que designe un orden de prelación. No quiere decir que van a ir juntos, sino en primer lugar va a ir la persona que él quiera, puede ser su esposa, un hijo, ahí no tiene una tasación, no tiene un orden, sino que él quiere. O puede designar una sola persona. La importancia de designar varias es que si al momento de que muera el autor de la sucesión ya murió al quien designó, tener uno segundo o un tercero permite de una manera muy ágil. Como un acto administrativo es suficiente que esa designación de sucesores la tenga reconocida o archivada el Registro Agrario Nacional para que haga automáticamente en un acto administrativo la cesión la del derecho transmisión o transmisión. Pero cuando murió sin dejar ese documento, se abre lo que es la sucesión legítima o intestamentaria. Y ahí es donde intervienen los tribunales. Claro. Aunque a veces, aun cuando haya listas de sucesores, concurren para tener la certeza de que fue el tribunal, y ese es el reconocimiento que la clase campesina le hace a los tribunales. Y entonces, pues tenemos un número muy alto de temas que el tribunal garantiza la transmisión de manera pacífica y de manera permanente de estos derechos agrarios para poder tener el aprovechamiento de los bienes que se encuentran en propiedad de quien disfrutó de ellos en vida. Sí. Y aquí adquiere un valor muy importante justamente que la ley establece un orden de preferencia si no hay lista de sucesión, como tú decías. En primer lugar, la esposa, concubina o concubinario, cualquiera de los hijos, un ascendiente o un dependiente económico. Y eso es lo que va a tener que resolver el tribunal. Sí. Y se facilita mucho cuando existe esposa. Dice un clásico del derecho agrario mexicano que en este caso, ojalá en otros muchos, esposa mata todo. Y entonces debería ser prácticamente un acto administrativo en donde se presente el título que corresponde al autor de la sucesión, al fallecido, el acta de matrimonio, y con eso fuera suficiente para dictar una resolución en que declara a la esposa sucesora. Y esto guarda una gran importancia porque ha habido una presencia creciente de las mujeres en las labores del campo. Sí, bastante. Se estima que una cuarta parte de quienes laboran la tierra son mujeres. Y por eso se estableció un programa de Mujeres por el Acceso a la Tierra, en donde tuvieron una gran participación los tribunales agrarios
a través de la itinerancia para llevar a cabo juicios muy rápidos en favor de esposas o hijas de ejidatarios y se convirtieran en titulares de derechos. Sí, y también ya hay reformas a la ley agraria de la paridad de género, ¿no? Ya hay, es mitad y mitad, al menos que hay una imposibilidad material o que sea de puros hombres, pero ya hay comisariadas mujeres, si son 12, porque son 3 propietarias del comisariado y 3 del consejo, pero los suplentes, pues la idea es que son 12 en total, la idea es que sean 6 mujeres y 6 hombres. Y sí, ya están participando bastante. Hay muchas comisariadas o secretarias, tesoreras. Y muchas ejidatarias y comuneras. Se ha venido incrementando el número. Así será deseable que esto se mantenga. Está creciendo también. A través de la acción de los tribunales. Sí. Y vamos a hacer otra jornada. Queremos hacer otra jornada para el acceso a las mujeres a los documentos, al acceso a la tierra, para el 25 de noviembre. Acabamos de hacer una, la pasada, ¿no? Ahora estos días, el 25. Qué bueno, pues los felicito por esta Gracias. iniciativa y esta acción. En resumen, ¿cuál sería tu visión de valoración de los tribunales agrarios? ¿Qué es lo que podemos decir y reconocerles que han hecho en sus más de 30 años de existencia? Gobernabilidad en el campo mexicano, la paz social y sobre todo de que se gozan los tribunales de reconocimiento social. Ya lo decías ahorita, ¿no? Legitimidad que tienen, que la gente del campo, cuando van a los tribunales, pues sí, se sienten respaldados en su documento, en su resolución, ¿no? Una sentencia de un tribunal, por ejemplo, una sucesión intestamentaria legítima, causa Estado. Está muy técnico lo que estoy diciendo, pero es una razón firme, ¿no? Pero en cambio, cuando es como jurisdicción voluntaria, nunca causa Estado. O sea, la pueden combatir. Mientras no la combatan es válida, pero no causa Estado. O sea, no queda firme como cosa juzgada, lo que estoy diciendo. En cambio, cuando es juicio, sí, queda firme, ¿o no? Queda como piedra, pues. Y tiene su certificado y sus derechos reconocidos. El papelito habla, como dice la gente. Eso es muy... por ejemplo, y ahí el sector agrario es en conjunto, aunque somos el Ejecutivo, el RAN, la certeza, el resguardar los documentos, la Procuraduría Agraria como garante de la legalidad y procurar la justicia de los sujetos. Y cuando hablo de sujetos, hablo en colectivo y hablo en individual, hablo de comuneras, hablo de ejidatarias, posesionarias, ¿no? Claro. Incluso vecindados, hay varios, y los jornaleros, y los colonos y colonas, que las colonias, por ejemplo, está un poco de olvidado o poca legislación, pero existen muchos. Y son muchos, yo calculaba que andan, si son los documentos últimos del RAN, la información oficial, es que hay como 6 millones de sujetos agrarios. Así es. Entonces, ¿cuántos documentos crees que anden circulando? Ponle que tengan un certificado de uso común y una parcela. Multiplicaríamos por lo menos por 2 el número de sujetos. 12 millones. 12 millones de documentos agrarios. Así es. Entonces, el RAN tiene una enorme... Claro. Y los tribunales son los que respaldan con sus resoluciones la legalidad, la legitimidad, la veracidad de estos documentos para el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, los programas sociales vinculados al campo requieren presentar el certificado agrario juntamente con la credencial de elector para acreditar que la misma persona que es titular de un derecho es quien está solicitando el apoyo económico. Claro, como Sembrando Vida o los diversos programas del campo. Así es. Pues este tema de la seguridad jurídica en el campo, vinculada a la seguridad en general, a la paz social, es un elemento muy importante porque muchos conflictos colectivos, sobre todo de límites que eran ancestrales, se han resuelto por los tribunales agrarios a través de la conciliación. Sí, eso es muy importante. Yo les digo, hay que privilegiar la conciliación, el avenimiento de las partes, porque la misma ley dice que agraria que si las partes llegan a un convenio se puede elevar a categoría de sentencia ejecutoriada. Y ahí ponemos fin, porque también la gente se queja de que son largos los juicios. Pues sí son largos, porque a veces pues, son derechos reales, hombre, ¿o no? Entonces, pero la tierra suscita ámpula, ¿no? Claro. No es fácil. Pero si convenian, ya nadie interpone un recurso o se van al amparo, ahí queda ya firme. Y con una convicción de que fue justo lo que resolvieron. Justo, porque lo conveniaron, no se lo dictó un tercero el juez, que es un tercero al final, ¿no? O el magistrado. Pero que reconoce lo que ellos convinieron. Claro, si está legal, se lo puede dar ese carácter de sentencia. Ejecutoria, o sea, para aplicarse.
Y sobre todo en los asuntos de carácter colectivo, como los conflictos por límites que venían desde la fecha en que se dictaron las resoluciones, basadas en títulos primordiales o en actos posesorios previos, y que terminaron traslapados porque la reforma agraria no tenía los medios técnicos en su momento para garantizar que lo que le daba a uno no estaba sobrepuesto a lo que había dado a otro. Y el presidente de la República en su momento firmaba la resolución y cuando se iba a ejecutar no podían después ejecutarlo. de ejecutar se encontraban con el conflicto. Sí, porque eran muchas de gabinete también, ¿no? O no había la tecnología. Los medios técnicos. O para ir hasta allá, Selva, por ejemplo, en el sureste mexicano. Claro. Oaxaca, que, bueno, tiene muchos municipios, 560 por ahí aproximadamente, pero además es la entidad federativa que más comunidades tiene que ejidos. Bueno, el 80% del territorio de Oaxaca es propiedad social. Comunal, un estado biodiverso y bioculturalmente también. Pero aquí fíjate que hay algo que descubrí cuando me tocó ser magistrado, tuve el privilegio de ser magistrado y actuar supliendo la ausencia de titulares o en las visitas de inspección que realicé. Encontramos que los títulos primordiales de comunidades en Oaxaca estaban sobrepuestos deliberadamente desde la colonia española. Acuerden ustedes que mixtecos y zapotecos tuvieron una confrontación histórica por siglos por la tierra. Así es. Pero que determinaron unirse para combatir la invasión de los españoles. Y la forma de resolver esa alianza fue ofrecerles que les reconocerían las tierras que habían tenido. Y entonces las resoluciones, los títulos primordiales son del mismo día y se encuentran sobrepuestos entre dos comunidades. Y sobre esos instrumentos es que se dictaron las resoluciones presidenciales de reconocimiento de comunidades, donde nunca se verificó que estaban traslapadas de origen. Por eso el mayor número de conflictos de límites son en Oaxaca. Y sí, y son colectivos, ¿no? Y hay forma de resolverlo a través del diálogo, la conciliación. Eso fue una enorme oportunidad que existieran. No se han resuelto todos, por desgracia, por la concurrencia de otros intereses, pero lo que ha sido posible resolver. Y además porque hay otro tema también muy característico en esta concepción de la tierra. No solo tiene un valor de uso y un valor de cambio, sino un valor simbólico. Así es, cultural. En Tlaxcala, que las parcelas son de 2 surcos, me tocó conocer de juicios sucesorios en donde los hijos le invertían al juicio 5 veces lo que costaba la tierra. Sí. Por tener ese privilegio de ser el ejidatario y heredero del padre. Claro. Me tocó visitar, inspeccionar Tlaxcala, el Tribunal Unitario Agrario de Tlaxcala. Sí, Tlaxcala tiene su particularidad, como bien son surcos, son metros, pero es muy productivo Tlaxcala. Bueno, hasta 3 cosechas al año han sacado. Y bueno, me llamó mucho la atención de Tlaxcala. También tiene un componente indígena muy fuerte. Náhuatl o Tlaxcala, en lugar de las tortillas. Pero por la alianza que tuvieron con la corona española. Claro. Y hay mucho apellido, le decía a un compañero Omar, que de los nombres de las actuaciones judiciales, mucho apellido de origen náhuatl, nativo. Claro. Un 60%, 70%, mis datos, ¿no? Bueno, pues los tlaxcaltecas fueron una alianza fundamental que garantizó y permitió la conquista de la Gran Tenochtitlán. Y al norte de México, San Luis Potosí. Llevaron Potosí, a Saltillo. Saltillo, Zacatecas, Chihuahua, parte de Querétaro, porque aquí eran más otomís, ¿no? Pero el norte de México, Monterrey incluso, se fundaron con pueblos tlaxcaltecas. Por eso hay quien dice, la conquista de México la hicieron los indígenas y la independencia los españoles, porque Iturbide era criollo y Iturbide, ¿no? Y la conjura de la profesa de españoles y criollos son los que pactaron finalmente a través de las condiciones con Vicente Guerrero, la creación del ejército trigarante. Así es, en Iguala. Bueno, toda esa parte de... Esa es otra parte de nuestra historia, pero sí el ascendente indígena, cultural, étnico y económico y social, pues ha determinado mucho la historia de nuestro país. Así es, y yo les recomiendo, bueno, hay resistencias a veces en los tribunales para entender esta parte indígena, lo quieren ver muy agrario, ¿no? Pero creo que México debe transitar hacia esa parte. Yo les recomiendo hasta un libro a los que no, el México Profundo, claro, Guillermo, buenísimo, ¿no? Para entender la realidad mexicana. Desafortunadamente ya no se enseña mucho derecho agrario en las universidades. Yo digo, los muchachos que salen de las universidades, ¿qué están viendo?
¿O qué ven? Yo pienso que si no se estudia esa parte, no lo entienden a este México, porque México es muy complejo, Claro. culturalmente diverso, no es una sola cultura, así como decías, cuando se funda el Estado mexicano de 1821 con los españoles o los que Iturbide, los que la proclaman, pues la proclaman bajo una falacia, digamos, de una sola identidad, cuando es una diversidad. Claro, intentan transmitir una irrealidad. España nunca fue un país. Tampoco, ni incluso allá. Eso fue una ficción que también se inventaron para generar la conquista. Ajá. Y nos vendieron la idea de que era un país unificado. Bueno, unidad nacional, ¿no? Y que la vendieron en México. Sí. Pero con todo esto, lo que los tribunales han avanzado, han ido asumiendo competencia con elementos indígenas, con la incorporación de conocer de elementos ambientales que se encuentran vinculados con la tierra y transitar a la concepción del territorio. Por Así eso es. la importancia de estar en voces del territorio. Sí, el territorio pues es un concepto mucho más amplio, ¿eh? Que va más allá de la tierra. Sí lleva la tierra, pero lleva el agua, lleva los recursos que están ahí, los bienes, bosque, la selva, los pastos, la biodiversidad, las cuevas, los lugares sagrados, hasta el espacio aéreo, ¿no? Así es. Ese es el territorio, es mucho más allá. Digo, también está bien, pero también entenderlo nosotros porque también a veces se convierte en las modas son malas. Se me hace mal porque cada quien lo trivializa mucho, pero bien desarrollado creo que nos ayuda a entender esta realidad mexicana. Porque somos un crisol, ¿no? Somos un crisol. Y esto es lo que tienen que construir los tribunales, una nueva concepción jurídica para tener jurisdicción sobre el territorio. Claro. Y aquí entramos con el tema que había dejado para el final, que es la famosa competencia transitoria, que es cuando el Tribunal Superior Agrario actuó, bueno, los tribunales en general, pero el Superior Agrario en materia de dotación de tierras y aguas, bosques y pastos. ¿Y restituciones? En las restituciones, pero quien tenía la competencia restitutoria de los pueblos originarios es el Tribunal Unitario. Así es, las comunidades las sacan los unitarios, digo, el superior se las manda a ellos, ¿no? Y los ejidos o nuevos centros de población ejidal o agrícola, que tienen que ver parecido, son como las colonizaciones, donde no había población, o les daban allá donde había tierras, pues, ¿no? Esos son los nuevos centros de población ejidal, que es un ejido, la figura. Claro, pero tiene esa una naturaleza jurídica, porque era cuando no había tierras afectables. En un radio de 7 donde kilómetros. Estaba sentado el grupo de solicitantes y entonces aceptaban irse a cualquier lugar donde hubiera tierra. A Quintana Roo, se denominó, a las Bajas. Sí. O a Quintana Roo. A Quintana Roo. En Quintana Roo hay ejidos duranguenses, veracruzanos, tlaxcaltecas. Sinaloenses también he visto por allá. También. En la zona de Luxpanapa, por ejemplo. Bueno, pero esta competencia transitoria a la cual tú hacías referencia hace rato, en términos gruesos significó que el Cuerpo Consultivo Agrario entregó 5,495 expedientes del rezago agrario, de los cuales en 2 años se resolvió la inmensa mayoría. Sí. Regresaron muchos por primer amparo cuando se inconformó los solicitantes porque no se les dio la tierra o el propietario afectado porque se le quitaba la tierra. De ellos se resolvió en cumplimiento del amparo, se emitió una nueva resolución, fue combatida con los márgenes de la antigua ley de amparo que no tenía límite para que se pudieran presentar amparos en contra de las resoluciones. Por eso también se hizo muy demorada la justicia agraria por la interposición de amparos. De recursos amparos. Directamente en contra de la resolución. Pero de esos, finalmente, al terminar el día, hoy han de quedar 50, 60 asuntos por resolver en definitiva, lo que implicaría el agotamiento de la competencia transitoria. Sí, ya estamos, perdón, hay que interrumpirle. Todos esos asuntos ya estamos tratando de cerrarlos, ya por si no hay tierra, pues imposibilidad legal o material, ya concluirlos, ¿no? Pero esto tiene una importancia crucial respecto al destino de los tribunales agrarios. ¿Para dónde vamos? Si termina la competencia transitoria, ya no tendría razón de ser el que sean autoridad sustituta del presidente de la República. Y consecuentemente ya no hay la condición de que 2 o más poderes concluyan en un órgano jurisdiccional. Y por eso se abre la puerta para que los tribunales agrarios puedan transitar a formar parte del Poder Judicial de la Federación, como hay un reclamo social muy extendido al respecto y que se cree que será la continuación de la reforma del Poder Judicial en nuestro país. Mira, yo ahí
voy a dar un punto de vista Sí. personal. Los tribunales agrarios nacen parecido también a los tribunales, a las juntas de conciliación y arbitraje. Por ejemplo, en los que son derecho social, en los casos de los trabajadores, pues había una parte, era tripartito, una parte de los empleadores y otro del sindicato, ¿no? Y el ejecutivo, con 3, ¿no? Así era. Ya ahí hay una transición, ya lo tengo claro. En el caso de los tribunales, se prefirió una justicia administrativa que una justicia jurisdiccional, digamos, de jueces. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, se miraba lento la justicia jurisdiccional de jueces. Entonces el presidente en ese tiempo, después de la revolución, quiso entrar de manera con más prontitud, con todo el brazo, pues, a aplicar la justicia. Por eso fue una justicia administrativa. Y actualmente los tribunales agrarios, esto que dices Luis, sí, yo he oído también voces, formalmente no dependemos del Poder Judicial. ¿No? Está entre el Ejecutivo y el... Es un órgano autónomo. Autónomo y con plena jurisdicción. Entonces, jurisdicción especializada, sí. Entonces, esa tiene otra característica, desde el punto de vista material, sí nos revisa el Poder Judicial. Ah, sí, claro. Materialmente, ¿no? A través del amparo. A través del amparo. No solo al superior, también en las sentencias que emiten los Unitarios, donde no admite y que no recurso. produce el recurso, ¿qué sigue? Pues el amparo directo, pero incluso también el indirecto para otros actos que no. Entonces, formalmente, como está ahorita la legislación, no pertenecemos al Poder Judicial Federal, pero materialmente digamos que sí, porque sí nos revisa, hasta la Corte o los colegiados, ¿no? Pues lo que algunos teóricos han llamado el poder jurisdiccional, que va más allá del poder judicial, que existe en varios países. Por ejemplo, en Francia el Tribunal de Constitucionalidad no forma parte formalmente del poder judicial francés, y es el tribunal más alto. Oh, mira. Entonces hablan del poder jurisdiccional, y esto pues lo han llevado para justificar la existencia de los tribunales agrarios como autónomos. En fin, este será un primer capítulo de un tema que muy pronto se va a poner en el debate, si los tribunales agrarios deberán o podrán pasar a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Sí, estamos ante nuevos tiempos. Ya acaba de pasar la elección de los nuevos ministros y colegiados, creo la mitad, y los de distrito también, ¿no? Y los del Consejo de la Disciplina ahora, que va a ser como las judicaturas agrarias. Bueno, Judicatura Federal de Justicia. Entonces estamos ante nuevos tiempos y ahí vamos a ver cómo van los tribunales, en qué tesitura, cómo quedaría, porque hace ratito te comentaba, Luis, también que en el caso de los tribunales, pues todos los magistrados sí los supervisan, al menos los elige el Senado o la comisión permanente en su caso, pero en el caso del Poder Judicial nomás a los ministros de la Suprema Corte. Los magistrados, los tribunales colegiados, unitarios, jueces, esos no pasaban por allá. En este caso sí hay una supervisión más del poder. En la elección. En la elección, en el nombramiento, ¿no? Pues muy bien, Guadalupe, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ti. Tus palabras, tu conocimiento, tu experiencia. Somos complementarios y como Así es. complementarios tenemos puntos de acuerdo y otros de desacuerdo que no son sino oportunidad para el debate, que siempre creo y soy un convencido, el principio de contradicción, en donde tenemos opiniones distintas, nos permite avanzar a construir nuevos elementos. Enriquece En beneficio social. Claro. Pues muchas gracias, querido Guadalupe. No, de nada, a ustedes. Seguiremos en nuestro diálogo y nuestro debate. Sí, nos seguiremos encontrando. Gracias, Luis. Muy amable, Guadalupe. Muchas gracias.